Hola, buenas noches, estimados estudiantes de la materia de automatización. Vamos a empezar esta clase, pero antes un poquito hacer una rememoración. Eh, el software LilDBI para web, ¿no? Ya se les ha enviado el enlace para que ustedes puedan descargar. Sí, es un solo archivo, el cual le permite bajar de la nube, ¿no?, al disco duro e instalarlo en su disco duro. Ya ese es un requisito. Tienen que tener computadora necesariamente con Windows, ya, y ahí proceder a su instalación. Como es un archivo ejecutable, entonces es un instalador en realidad, ¿no? Lo cual les va a permitir instalar el sistema. Ya, de este punto, de cómo hacerlo, cómo instalarlo, etcétera, lo vamos a hablar el día martes. Ya, el día martes. Espero terminar estas láminas de presentación del LilDBI para hoy o para el martes e inmediatamente hablamos sobre la instalación, el software, ya, y algunas características más. El otro punto es, bueno, un poquito recordarles, ¿no es cierto?, que hemos hablado de la biblioteca virtual en salud, ¿no?, que es una biblioteca grande que está con presencia en la red de Internet, al cual alimentan muchos países, muchas bases de datos, muchas unidades de información, de tal manera que se tiene la biblioteca virtual en salud. Ya también hemos hablado de la metodología LILAC, ¿sí? Es una metodología propia de esta biblioteca virtual, ya ha tenido un desarrollo grande también en los últimos años, y hemos hablado alguito del LilDBI, pero también hemos hablado de las diferentes bibliotecas virtuales que se han ido configurando en Bolivia, solamente en Bolivia, en diferentes áreas temáticas o especialidades. Ya les había mencionado una tablita, no sé si recuerdan, bueno, en esa tabla están las diferentes bibliotecas virtuales. Cada una de estas bibliotecas virtuales en Bolivia tiene a su vez varias otras bibliotecas especializadas que van alimentando ya su base de datos bibliográfica de la biblioteca virtual. Entonces, como verán ustedes, son bibliotecas virtuales que en realidad son redes de bibliotecas que se van alimentando y que van prestando servicios a diferentes usuarios desde Internet. Ya, por eso es una biblioteca virtual. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es, de aquí en adelante, ya construir nuestra propia biblioteca virtual, es decir, ya existe el sistema, ya existe el software, ya existe la base de datos, y nosotros lo vamos a ir alimentando esa base de datos con unos cuantos registros. Obviamente aquellos compañeros que están con su PC y al cual lo van a instalar, ya eso sí va a marchar seguramente bien. Por los otros compañeros que no tienen sus computadoras, todo esto, etcétera, no se sientan no sé, tristes o bajoneados o menospreciados, ¿ya? Lo importante es que vamos a aprender a hacerlo con nuestra biblioteca virtual y ustedes lo van a aprender fácilmente con estos videos que les estoy enviando de cada clase. Es un proceso lento que se va a dar. Ya no estamos obligados a tener la biblioteca virtual en nuestra casa, instalarlos, alimentarlos, etcétera. Ya, eso no se puede porque no estamos en las condiciones de hacerlo. Sí, el punto clave es que si estuviéramos en las clases, en el laboratorio de la carrera, seguramente todos tendrían ya su propia biblioteca virtual instalando. Ya lo que pasa es que esta emergencia de la pandemia nos ha restringido a muchas tareas prácticas, sobre todo que teníamos nosotros programado. Muchas tareas. Decíamos al principio de la materia, ¿se acuerdan? Ya la materia es prácticamente eso, mucha práctica, un 80% de práctica. Y ahora se presenta esa crisis de la pandemia, entonces nos ha limitado el poder realizar la práctica, pero creemos que no va a ser imposible. Vamos a continuar a pesar de las limitaciones que vamos a tener. Bien, con esa pequeña introducción, yo quiero que estén conscientes, por favor, de estas limitaciones y vamos a continuar a pesar de todas esas condiciones en contra.
Bien, vamos a entonces empezar con esta lámina. Es un grupo de láminas, unas 20, algo así, ya que hacen más o menos una explicación así bastante amplia, general, de lo que es el sistema LIL-DBI para web. Ya, pero partiremos de dónde surge este sistema LIL-DBI para web. Ok, la que tenemos es la versión 1.7, que también ha quedado caduco, les cuento, ¿no? Pero nosotros lo estamos utilizando este sistema como una práctica para que ustedes vean ya la importancia enorme de que cómo se puede trabajar o construir una biblioteca virtual. En ese sentido, con fines pedagógicos, nosotros estamos utilizando este sistema. Bien, a ver, decíamos entonces la metodología LILAX, lo que vamos a ver ahora es la metodología LILAX, ¿sí? Y, por supuesto, su aplicación en el LIL-DBI para web. La metodología LILAX, por lo tanto, es toda una metodología que cuenta con diferentes instrumentos, diferentes manuales. Ya uno de los manuales que les he enviado en la anterior clase, ¿se acuerdan? Es un manual de descripción bibliográfica. Es similar al anterior manual, al primer manual que les he enviado. Es similar, como ustedes verán o lo han debido ver, es un manual. Entonces, ese manual, por ejemplo, forma parte de esta metodología LILAX. ¿Sí? Ese manual nos sirve exclusivamente para trabajar con el sistema LIL-DBI para web. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Primero empezar que la metodología LILAX, como dice acá, es una alimentación de fuentes de información en la biblioteca virtual, sea regional o sea nacional. Nos sirve la metodología LILAX para tal. ¿Qué también es importante dentro de la metodología LILAX? Lo más importante es la descripción bibliográfica, ¿ya? Esa descripción bibliográfica que nosotros la hemos ido manejando en el formulario, etcétera, nos va a servir, por supuesto, mucho para aplicar la metodología LILAX, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con la metodología LILAX? Vamos a dejar procesos de indización, por ejemplo, ¿no? Elaborar registros, proceder a su catalogación, utilizar los tesauros que existan o encabezamiento de materia, en este caso, para ayudar con la metodología LILAX. Ya decíamos, la metodología LILAX es un componente de la biblioteca virtual en salud. ¿Ya? Por lo tanto, para que trabaje la metodología LILAX, necesitamos el LIL-DBI, este sistema, este software, ¿ya? O plataforma, como ustedes quieran llamarlo, el LIL-DBI para web. Y lo que vamos a hacer ahora, en esta presentación de diapositivas, es precisamente ver sus características y funciones del LIL-DBI para web. ¿Ok? Pasamos. Bien, un poquito de historia. La metodología LILAX en realidad es un componente de la biblioteca virtual en salud. Eso ya se había explicado, ¿sí? Como la biblioteca virtual y la metodología LILAX están en continuo desarrollo, la metodología LILAX está constituida de normas, manuales, guías, aplicativos, ¿sí? Con el propósito de ¿qué? De realizar la recolección, la selección y adquisición de materiales, la descripción de estos materiales, la indización de estos materiales y generar, por supuesto, bases de datos bibliográficas que alimenten, que formen parte del sistema LIL-DBI. ¿Ya? Más o menos surge en 1982 la necesidad de construir una metodología, de tener una metodología que sirva para este sistema, una metodología que sirve para el tratamiento de la información, pero una metodología que se aplica además a nivel descentralizado, es decir, que lo puedan aplicar las bibliotecas nacionales de cada país y a su vez cada biblioteca especializada que alimenta la biblioteca nacional también en ese país. Ya esta metodología LILAX se ha utilizado, se ha expandido a nivel latinoamericano y del Caribe. Entonces es bastante gigante y tiene mucha presencia. ¿Ok? La metodología LILAX también cubre a los distintos países de Latinoamérica, como les decía. Ya cada país crea sus propias bases de datos a nivel nacional, pero también a nivel local, o sea, en cada ciudad, provincia, etcétera, dentro de cada país. Como se verá, como se podrán dar cuenta,
y se forman una red de redes de bibliotecas. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Toda esta metodología LILACS, ya, todo el sistema LILDBI, esa metodología alimenta la biblioteca virtual en salud, que sería la que concentra, digamos así como les diría, a ver, la biblioteca virtual en salud es una biblioteca grande, modelo, ya, que concentra a muchas otras bibliotecas, como las llaman acá, locales o nacionales. Alberga mucho y tiene mucha presencia. Por eso es requerido a nivel mundial esta biblioteca virtual en salud, la BBS. ¿Qué más tenemos? Otra vez reiteramos, una vez más, la metodología LILACS es un componente de la biblioteca virtual en salud. Está siempre en continuo desarrollo. ¿Ya? La metodología LILACS está constituido por normas, manuales, guías y aplicativos. ¿Para qué? Para que se realice una buena selección de materiales, su catalogación o descripción, la indización, ¿no? Y la generación de bases de datos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, son varios componentes que forman parte de la metodología LILACS. ¿Cuál es el propósito? Formar bases de datos y que estas bases de datos estén alimentando la biblioteca virtual en cualquier temática o en cualquier región o país. Aquí se presentan unas direcciones, por si acaso, para tener mayor información sobre la biblioteca virtual en salud, la metodología LILACS, ¿no es cierto? Sus guías, manuales, notas técnicas, etcétera, que puedan ser quizás útiles. Esta biblioteca virtual uno lo puede emplear en su institución, dependiendo, ¿no? Hay que hacer un análisis previamente, pero lo puede aplicar en su institución. De hecho, hay muchos compañeros que han hecho sus bibliotecas virtuales para diferentes instituciones. Por ejemplo, yo he sido tutor de la Fundación La Paz, ¿no? Una biblioteca escolar para niños de la calle, entonces ha implementado interesante. Después, actualmente, una compañera está desarrollando justamente la biblioteca virtual, la metodología LILACS, en una biblioteca de una entidad estatal que trabaja en medio ambiente. Ya lo va a utilizar. Entonces, no está alejado, no está aparte, no es cosa, digamos, distinta. Se puede aplicar a una institución y su biblioteca virtual va a estar en la red. Ya probablemente muchas instituciones quieran eso. Entonces, esta es una opción, ¿no? El DBI para web es una opción. Bien, la metodología LILACS ya forma bases de datos bibliográficas. ¿Sí? Entonces, es una de las fuentes de información. Las bases de datos bibliográficas son las que alimentan, son las fuentes claves de la biblioteca virtual en salud. Ya, si nosotros vamos a construir, por decirles, una base de datos bibliográfica en agronomía, ya, lo importante es apuntar a construir la biblioteca virtual en agronomía. ¿No es cierto? Entonces, esa biblioteca virtual, como va a tener varios componentes, uno de ellos va a ser la base de datos bibliográfica. Y esta es la más importante. En una biblioteca y en una biblioteca virtual, sus bases de datos bibliográficas son clave. Sin ellas no existe una biblioteca virtual. ¿Ya? Bien, también hay centros cooperantes, lo llaman centros cooperantes, aquellas bibliotecas, centros de documentación que dependen de una institución, de un hospital, de una universidad, etcétera, etcétera. Entonces, esos son denominados centros cooperantes, ¿ya? Y estos centros cooperantes alimentan con las bases de datos nacionales. ¿Sí? Esto es dentro de la lógica de formar redes de bibliotecas, ¿sí? Pero bueno, esto es como una información y unos datos generales que se les está a ustedes explicando. Puede ser que tenga relevancia e importancia para ustedes, por ahí no, pero es necesario saberlo, conocerlo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es el LILDBI? El LILDBI versión para web
es la herramienta que opera las bases de datos bibliográficas. ¿Sí? Esto va de acuerdo a la metodología LILAC. No es un invento, no es cualquier cosa, no es que un bibliotecario que sepa catalogar ya y va a querer utilizar eh, con un desorden o desorientado, ¿no es cierto? Las bases de datos bibliográficas aplican la metodología LILAC. ¿Ya? Ese manual que ustedes lo han recibido en la anterior clase es justamente, forma parte de la metodología LILAC. Es necesario utilizar, manejar, dominar ese manual para trabajar con las bases de datos bibliográficas. No conoces el manual, olvídate, ¿no? Vas a estar, como se dice aquí, perdido en el desierto. Entonces, obvio, es primero leer el manual que tienen ustedes, léanlo bien, ¿ya? Y con ese conocimiento de esa base, ustedes van a poder trabajar la base de datos bibliográfica de nuestra biblioteca virtual, la que vamos a ir implementando. ¿Ok? Bueno, todo esto ha sido desarrollado por BIREM, ¿sí? Por la OPS y la OMS, ¿sí? Organismos internacionales. Por eso tiene gran impacto esta metodología LILAC, LILDBI para web y la biblioteca virtual en salud. Bien. Como dice acá, ¿no? LILDBI versión web es un sistema para entrada, almacenamiento y recuperación de datos en bases de datos bibliográficas. Lo que vamos a hacer nosotros a manera de práctica, y ya lo están haciendo con su formulario, es que están haciéndolo a mano. Ese formulario ya es un inicio, ¿sí? Luego vamos a proceder a registrar ese formulario en la base de datos. Vamos a hacer entonces entrada de datos. ¿Para qué? Para que el sistema luego lo almacene, ¿sí? En su base de datos y va a estar perfectamente ordenado. ¿Y luego qué? Proceder a la recuperación, ¿no? La recuperación de la información y de los datos. Esta recuperación lo pueden hacer los bibliotecarios, los documentalistas, pero más lo van a hacer los usuarios remotos a través de la red de Internet. ¿No es cierto? Fíjense, ahí está la lógica de todo este sistema. El objetivo principal del sistema LILDBI para web es permitir una alimentación, dice, descentralizada de base de datos bibliográfica, su mantenimiento y un fuerte control de calidad. Aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ya el sistema LILDBI para web, con su manual, sus procedimientos, la aplicación de sus formularios, etcétera, etcétera, ya implica registrar los datos en la base de datos, en el sistema. Y este sistema nos va a hacer automáticamente, nos va a condicionar automáticamente que los registros tengan un control de calidad. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes tu formulario bien bonito, hecho a mano, etcétera, bien, llega el momento de transcribir, ¿no? De realizar la entrada a la base de datos, entonces la base de datos te va a aceptar, lo vas a registrar muy bien, y antes de poder guardar ese registro, te va a evaluar, va a hacer un control de calidad. Y si hay errores, te lo va a decir, señor, ¿no? Un mensaje de error en estos campos, en estos lugares. Corrija los errores. Entonces, esa es la manera en que este sistema realiza un control de calidad. Ya lo vamos a estar viendo ustedes, lo van a estar practicando, lo vamos a ver en las prácticas que vamos a tener de las clases virtuales. Bien, el sistema LILDBI para web, ¿no? Hablando ya de sus características del sistema, sus características técnicas, digamos, ya es multiusuario, ¿sí? Aquellos compañeros que lo van a instalar en su PC, lo vamos a trabajar como monousuario. Pero, si alguna institución o empresa quiere utilizarlo, ya lo puede utilizar y configurar multiusuario. En un Linux, por ejemplo, en un sistema operativo Linux, ya ahí lo puede instalar y puede funcionar como multiusuario. ¿Ok? Bien, el sistema ya prealmacena los datos,
aquí dice prealmacenar los datos en el momento de la digitación en bases temporales. ¿Qué significa este punto? Como un dato adicional, como un dato interesante para ustedes. Cuando el formulario que se va a registrar en la base de datos, en el sistema LILDBI, ya llenas los datos, ¿no? Te va a evaluar el control de calidad y lo va a tener ahí hasta que el usuario o el mismo documentalista bibliotecario decide llevarlo, subirlo a la biblioteca virtual. Hay una etapa previa. Eso se llama prealmacén. Por eso hay un prealmacenamiento. Tú registras en el sistema, se queda ahí. Hace el control de calidad, pasa el control de calidad y ya está listo para que este registro pueda subirse a la biblioteca virtual y ya tenga presencia en Internet, ¿no? En la biblioteca virtual, en Internet. A eso se refiere este punto. Otro punto, alimenta la base de datos principal a partir de esas bases temporales. Ya, esa base de datos principal, o sea, se refiere a la biblioteca virtual, ¿no? Como les decía en este anterior punto, hay una alimentación de prealmacenamiento. Cumplido el control de calidad, recién el registro va a subir a la base de datos principal, ¿no? Es decir, a la biblioteca virtual. Bien, ¿qué más permite el sistema? El sistema permite la creación de campos no utilizados en la metodología LILAC. La metodología LILAC, su base de datos LILAC, que está en el LILDBI, tiene una cantidad impresionante de campos. Ya lo van a ver. Ya, pero a veces para una biblioteca particular de una empresa, de una institución, puede necesitar nuevos campos, ¿sí? Nuevos campos, dependiendo de su uso, de su necesidad. Entonces se puede crear nuevos campos. A ver qué hora es. Ya, explicaremos esto más rápidamente. Seguimos con las pautas técnicas para instalar este sistema o hacerlo correr en el PC. El LILDBI dice uso de la versión web en una PC local. O sea, lo puedes instalar en una PC local. Y es lo que vamos a hacer nosotros. No necesita que el PC o el sistema LILDBI para web no necesita que tenga conexión a Internet. Bien, recuerdan ustedes que les pedía como un requisito, instalas en tu PC, en el disco C, en el disco duro, ya, y necesitas también un navegador de Internet, ¿no? Entonces, ese navegador puede ser el Mozilla, puede ser el Google Chrome, en fin, el Opera, por decirles, ya. Igualito va a correr el sistema, el LILDBI. Pero no necesitamos que esté en Internet, conexión a Internet. ¿Sí? Así que mayor ventaja, digamos. Lo podemos trabajar así, ¿ya? Exportación de registros al formato MARC 21. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el sistema LILDBI para web. Ya los registros que llenes en el LILDBI también se pueden exportar al formato MARC, al MARC 21. Eso es una gran ventaja. ¿Sí? Ingreso amigable de campos con subcampos. Ya. Cuando tú vas a registrar los formularios en el LILDBI, ¿no? Entonces los campos son bien fáciles, rápidos, son amigables de llenarlos, pero también tiene subcampos. Algunos campos tienen subcampos y también son fáciles de manejarlos. Por eso dice amigable. Mejora el procedimiento de instalación del programa. Mejora el procedimiento de instalación del programa. Bueno, lo que pasa es que el LILDBI para web necesita otros programas internos, como por ejemplo el Apache para funcionar en red, el PHP también para ciertos modelos de programación que tiene internamente. Ya, pero bueno, eso es más que todo una cosa muy interna, muy técnica. Mejora la capacidad de customización de la aplicación de necesidades locales. Significa que el sistema LILDBI puede ajustarse a las necesidades locales de una biblioteca específica, de una biblioteca de institución.
a sus condiciones. ¿Ya? También la ampliación de los controles de calidad en el ingreso de datos. Sí, hay controles de calidad, como les decía hace rato, ¿sí? Que el sistema los aplica automáticamente. Se puede ampliar, dice esto, ¿no? Nuevos índices de búsqueda en el IA, ¿ya? Tiene una interfaz de búsqueda muy interesante, el INDBI para web, ¿sí? Entonces, esos interfaces, esa interfaz más bien maneja índices, maneja no solo buscar por palabras claves, etcétera, etcétera, sino también presenta índices para realizar búsquedas más eficientes. Y es muy interesante, ustedes ya lo van a ver esa parte. La nueva versión para el Wix no necesita licencia. Exacto, no necesita licencia. El DBI está disponible. Ya, lo que pasa es que el ILDBI también tiene su desventaja, podríamos llamarlo así, de que es un sistema cerrado, ya no es de código abierto. Es libre, sin licencia, pero no es de código abierto. Ya, la nueva versión para DEX 2008. Ya, el ILDBI tiene incorporado un tesauro gigante, un tesauro en el área de las ciencias de la salud. Por eso se llama DEX, como ven acá. DEX, que quiere decir descriptores en ciencias de la salud, ¿no? El 2008 ya se ha implementado y viene con el sistema incorporado. ¿Ya? Nuevo índice de afiliación. Bueno, no, este punto no lo he visto, no lo he desarrollado, seré sincero, ya, pero bueno, están libres también de poder averiguar eso. Ya, bueno, mira, fíjense, ya ha pasado la hora, ya estamos casi a la media hora. Ya, nuevamente, el día martes vamos a continuar. El día martes vamos a proceder a recepcionar preguntas, dudas, para que todo se vaya entendiendo bien a través del grupo siempre. ¿Listo? Muy bien, que estén bien entonces. Nos estamos viendo el día martes en clase. ¿Sí? Un saludo, cuídense mucho. Adiós.